¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Europa, la vieja Europa automotriz liderada por Alemania, se está deshaciendo a una velocidad inaudita. Nos acabamos de enterar de la noticia, según estaba a punto de pulsar REC en este vídeo, que iba de ese tema precisamente, que se ha filtrado un documento, el documento maestro, que Oliver Blume, el máximo responsable actual de Volkswagen, va a presentar ante el Consejo de la compañía y es escalofriante. En los últimos tiempos, ante la rendición de cuentas y resultados por su parte hacia los accionistas de la compañía, estos seguían expresando dudas sobre los planes que tenía Volkswagen tanto a nivel industrial como a nivel de recorte de costes. Volkswagen estaba acelerando los despidos de trabajadores. Bueno, pues lo que sabemos ahora es que en julio de 2026, unas semanas después de que se publique este vídeo, Volkswagen, a través de su CEO, va a presentar un plan al Consejo en el que propone eliminar hasta 100.000, sí, repito, 100.000 puestos de trabajo de aquí al año 2030. Reducción drástica de los costes de la compañía y nada menos que el cierre de 4 plantas de 4 factorías solamente en Alemania y específicamente en Alemania. Recordemos que Volkswagen ya tenía un plan parecido preparado desde el año 24 en el que la hoja de ruta era reducir los empleos en 50.000. O sea que ahora lo que se está proponiendo es el doble. Es una noticia que demuestra y que muestra definitivamente cómo está colapsando la industria del automóvil europea tal y como la conocíamos. Es una noticia de un alcance brutal porque impacta directamente desde una empresa alemana hacia Alemania, con lo cual algo muy serio y muy grave está pasando. Además, ojo, en un momento en el que el Estado alemán se está revolviendo claramente contra China y pide medidas mucho más duras contra el país asiático en lo que se refiere a la introducción de sus tecnologías en general y de los automóviles en particular. Mientras tanto, al sur de Europa hay un país, España, que se ha convertido en una especie de embajador de la tecnología china, no solamente automotriz, y le abre sus puertas para seguir trabajando aquí y para ir rellenando el hueco que va dejando una industria del automóvil europea que como industria global, ojo, como industria global, por momentos languidece. En este vídeo vamos a hablar de eso. Te voy a nombrar algunas siglas que quizá no hayas oído nunca o habrás oído en algunas ocasiones, como por ejemplo, esto no es unas siglas, la expresión inglesa Joint Venture, que es SDV, que es un M1E y por supuesto que es ECRA. Estos 4 conceptos, estas 4 siglas, están directamente relacionadas con este asunto de los despidos de Volkswagen, que no es ni más ni menos que el resultado del mar de fondo que estamos viviendo. Ojo, porque la cosa se está poniendo muy cruda, muy grave, y probablemente las medidas que está tomando Europa ya llegan tarde o en algunos casos son equivocadas. Vamos a ver por qué. Bueno, todo esto, como te digo, se materializa en, de momento, 100.000 empleos, nada menos que una reducción de los costes de inversión que sería alrededor de un 15%, importantísimo en una compañía en la que, como gran compañía automotriz, la inmensa mayoría de los beneficios vienen dados de la investigación y de la inversión en tecnología, y lo que es todavía más llamativo, todavía un extra de reducción de costes, así operativos en general, que iría del camino más o menos de los 11.000 millones de euros. Son unas cifras simplemente para reorganizar una compañía, para reestructurar el grupo Volkswagen completamente, en el que además se separaría la división de piezas y mercado de postventa de la división de automóviles nuevos. Bueno, y esto sucede en un momento además, y aquí empieza lo interesante, en el que los coches empiezan a ser vehículos mayormente electrificados. Ya hemos hablado muchas veces que el mercado del vehículo electrificado colapsó, pero eso no significa que el coche eléctrico se vaya para atrás o vaya a desaparecer, para nada. El coche eléctrico es la única banda del mercado de la automoción que sigue creciendo en cuota de mercado. Lo que ha colapsado completamente eran los planes de imposición y de cuotas porcentuales por año que la Unión Europea quería implementar en nuestro continente. Mientras tanto, en China, por ejemplo, que es un único mercado de más de 1.000 millones de consumidores potenciales, como sabéis, el vehículo electrificado, es decir, el híbrido enchufable y el vehículo eléctrico, en el mes de junio de 26 va camino de ocupar 2/3 de todos los coches nuevos que se están vendiendo. Esto no tiene marcha atrás. Lo que sí que tiene marcha atrás y ya en marcha adelante son las leyes y los ritmos de adopción de esta tecnología que ya no podríamos decir que es nueva, pero sí que es incipiente, como es la electrificación. Bueno, pues en Alemania está pasando una cosa muy seria que afecta directamente respecto a lo que pasa en China y viceversa. Como os he intentado contar muchas veces en el canal, no es tanto lo que los europeos están dejando de vender en Europa respecto a los chinos, sino que realmente el problema es un problema global y específicamente en China. Hace nada, horas, días, que nos enterábamos que BMW, la marca BMW, que es una de las que mejor lo estaba haciendo, ha parado la producción de vehículos eléctricos en China, de todos los vehículos eléctricos que vendía allí en aquel país,
para fiarlo todo a la nueva generación de vehículos de la Neue Klasse, empezando por el iX3, que le va a seguir ahora en septiembre-octubre, te lo presentaremos cuando nos den permiso el nuevo BMW i3. ¿Qué significa esto? Pues significa esencialmente que los alemanes han dejado de vender coches eléctricos en China, algo que afecta enormemente a las grandes marcas, sobre todo a Audi, sobre todo a Porsche, con el problema del Taycan, ahora remozado con la versión 2027, que no aporta gran cosa, aparte de divertimientos como una caja de cambios automatizada virtual. Tenemos también, por supuesto, a Volkswagen, pero especialmente BMW y Mercedes-Benz. Y estas dos marcas están colapsando en lo que se refiere a la venta de productos eléctricos y ya no te cuento con los híbridos enchufables. Es muy fuerte y esto resume muy bien cuál es el problema. El problema viene de que los híbridos enchufables que se desarrollaron en Europa se desarrollaron para una normativa europea eco-friendly en la que se primara la propulsión eléctrica y menos la propulsión por combustión, algo que a los chinos les parece absurdo y estúpido y por la barrera por la que no tienen que pasar ellos. Fijaos que hace unos días he estado conduciendo un Mercedes-Benz GLA 250e, la versión híbrida enchufable, un coche excelente como utilitario para ir con la familia, para desplazarte, para viajar, pero que tiene un problema verdaderamente irritante. Lo he estado utilizando para hacer unos viajes y, chico, 30 litros de combustible para meter en el depósito cuando quieres repostar con un poquito de margen, no entra más. Es indeseable completamente y te rompe completamente la experiencia de conducción cuando no tienes tiempo para enchufar el coche, tener que estar parando cada 2x3 para repostar combustible, hasta el punto que el coche se hace realmente desesperante si lo utilizas como eso, para viajar. Bueno, este es un ejemplo muy estúpido, pero es un ejemplo real de por qué los híbridos enchufables europeos se han dejado de vender tanto en China como en Europa, porque de nuevo, atados a unas filosofías de normativas, pensando más en la norma y en la unión que lo que quiere el consumidor, pues los chinos, sin estos problemas, cogen vehículos eléctricos que tienen motor de combustión interna, le meten depósitos de combustible de 60 litros, de 55 litros y además le ponen mucha más batería porque el kilo de batería, ya sea de LFP o de NMC, les sale mucho más barato que el kilo a los europeos. Y así, en Europa tenemos híbridos enchufables con autonomías entre 50 y 100 kilómetros y autonomías de combustión de risa, mientras los chinos tienen vehículos híbridos enchufables con autonomías entre 100 y 200 kilómetros y unas autonomías globales muy por encima de los 1000 kilómetros gracias a que llevan depósitos de combustible mucho más grandes. ¿Qué coche creéis los chinos y los europeos que van a comprar en masa? Pues el coche chino, evidentemente. ¿Por qué? Porque el coche chino es mejor, está mejor hecho o tiene más tecnologías. No, no es ese el problema, no ese es el punto. Simplemente el coche se adapta mucho mejor a las necesidades y a las prestaciones que necesita un usuario final que las prestaciones y el concepto de propulsión que tiene un vehículo que está más pensado para cumplir ciertas normativas cuando no había competencia que ahora que tiene muchísima competencia. Y ahí radica el problema. Y ahora el problema se multiplica por 2. SDV significa Software Defined Vehicle. Quiere esto decir que el automóvil se han empeñado en que ahora sea un vehículo basado en la electrónica y en la conectividad y tiene que ser una especie de Amazon en el que se nos vende toda clase de cosas y servicios para su utilización. Servicios que son la mayoría conectados, tecnologías conectadas, también las de postventa y en definitiva un coche que cuando lo compras se sigue actualizando, sigue ganando prestaciones, sigue mejorando en lo que se refiere a su equipamiento multimedia, a las aplicaciones que tienes en el coche, los servicios que recibes. En definitiva, un coche que no se vende ya como vehículo para transportarse, sino que se vende como vehículo para transportarse y también como producto de consumo al que le puedes añadir muchísimos gadgets y muchísimas funcionalidades. Y para eso hace falta una plataforma de software muy potente y para eso hace falta tener la capacidad de poder evolucionar este software a toda velocidad como si fuera electrónica de consumo, como si estuviéramos hablando de un smartphone. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues que habida cuenta de que esto es un negocio gigantesco, monstruoso, muchos fabricantes de automóviles han empezado a pensar, a decidir en desarrollar sus propios software y dejar de utilizar el de las majors en Estados Unidos y en otros muchos lugares del mundo, principalmente los chinos. De nuevo la pinza, ¿no? China por un lado, China-Asia, porque Japón en materia de software, aparte de Toyota, no es que vayan muy avanzados respecto a automoción, y por otro lado Estados Unidos de América, que sin duda son los números uno. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues ahora es un problema doble. Ojo con esto, porque por un lado nos encontramos con que los fabricantes de coches europeos quieren hacer sus propios softwares, pero no son lo suficientemente ágiles, ni rápidos, ni buenos para producir a la velocidad que permita competir con estadounidenses y asiáticos. Y por otro lado, ahora nos encontramos con la ECRA, que es las siglas de Export Control Reform Act. ¿Qué es esto? Bueno, pues una normativa estadounidense que se aprobó en el año 18 por el que por materia en definitiva de control de seguridad nacional Estados Unidos de América puede dejar de vender ciertos productos a ciertos países y así hay una lista negra de tecnologías y de productos que Estados Unidos no vende a China. Por ejemplo, lo más notorio, no les permite a los de Nvidia venderles sus GPUs para entrenar inteligencia artificial
aunque los chinos están utilizando esto de una manera muy inteligente precisamente para avanzar más en la IA, en lo que se refiere a entrenar sus propios modelos, no con fuerza bruta, sino optimizando y comprimiendo el conocimiento de estas inteligencias artificiales con nuevos algoritmos y con nuevos conceptos de programación que no requieren de fuerza bruta, una vez que la fuerza bruta de entrenar todos estos sistemas la están haciendo los americanos con sus macrocentros de datos. En fin, esto sería materia para otro vídeo y no me quiero extender por ahí. Pero ¿qué pasa si de repente, como ya ocurre en la industria militar, tú te compras un F-35, en este caso te compras un vehículo, un Volkswagen, o te compras un BMW, o te compras un Cupra, y lleva una tecnología de software estadounidense y a los estadounidenses no le da por apretar el botoncito que permite que esta tecnología funcione, que esta tecnología corra, como ya ocurre, como digo, en la industria militar. La industria militar más avanzada que le compras a Estados Unidos de América necesita que te den una luz verde y te activen el botoncito para que tú puedas lanzar un petardo o defenderte de él. Bueno, pues en la automoción podría pasar lo mismo. Y resulta que ahora con Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, el más avanzado, y Fable, el modelo que pende de Mythos, ha ocurrido que los estadounidenses han decidido que esto no se venda fuera del país por motivos de seguridad nacional. ¿Qué pasa si el día de mañana Europa no tiene acceso a estas tecnologías por motivos de seguridad nacional, cuando la inteligencia artificial y la conectividad más avanzada son gadgets que tienen que formar parte de la industria del automóvil? Pues que estaríamos bien jodidos, así dicho claro y en corto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con todo esto? Bueno, pues que Europa, precisamente con la posición alemana de fuerza contra China y también con los problemas que tenemos actualmente con Estados Unidos de América por los aranceles, estamos colapsando completamente, estamos dejando de vender coches en China. El encarecimiento de la venta de automóviles en Estados Unidos de América con Donald Trump nos ha pillado completamente a contrapié, provocando unas provisiones de fondos millonarias por culpa de Donald Trump directamente. Con esta situación ya solamente nos queda eso, depender de China para el tema de las baterías y depender de Estados Unidos de América de la tecnología. ¿Qué hacer? Europa quiere ahora que seamos mucho más autárquicos, quiere que seamos mucho más autosuficientes en materia de software y de tecnología. Ya hay muchas voces dentro de la industria del automóvil que están levantándose diciendo, oigan, si hacemos esto, todavía vamos a encarecer más los automóviles. En un momento, ojo, en el que la GS2R acaba de entrar en vigor, ahora no sé si es GS2R o G2SR, me da igual, esta normativa nueva de seguridad que, entre otras cosas, aparte de muchos sistemas ADAS obligatorios, nos obliga a llevar hasta una preinstalación del alcoholímetro, del alcolock, dentro de nuestros coches. Es alucinante. No paramos de encarecerlos. Y ahora queremos encarecerlos todavía más para autoproteger a la industria del automóvil alemana. Mirad, queridos amigos, mirad. Hace unos días os he publicado una prueba en la que comparábamos dos coches premium europeos con dos coches punteros chinos. BMW, Mercedes-Benz contra XPeng y contra Zeekr. ¿Cuál es la conclusión final? Y yo me paso la vida subiéndome a coches y probando a coches. En China no se vende ningún coche por un precio por encima de los 100.000 euros. Y la inmensa mayoría de los coches en aquel país de calidad, buenos, están entre los 15 y los 30.000 euros de coste. Son otros costes. En Europa nuestros coches todavía son claramente mejores. Cuando tú te subes a un BMW, te subes a un Mercedes-Benz o a un Audi de categoría alta, siguen siendo mejores coches desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista dinámico que los coches chinos. Sí, los coches chinos pueden ganarles siempre en prestaciones-precio, eso sin ningún género de dudas. Pero no nos van a ganar ni en calidad de construcción, aunque se han acercado mucho, ni nos van a ganar sobre todo en calidad de rodadura, ni en calidad de manejo en conducción, ni en calidad de conducción a alta velocidad, ni en calidad de frenada. Ojo, en algunos casos, que los chinos van avanzando en toda velocidad. El problema con los chinos, precisamente, y esto va a ser objeto de otro vídeo, es que por el mismo precio nos ofrecen algo que tiene muchísimas más prestaciones y muchísimo más equipamiento. Y eso es lo que está comprando la ciudadanía. Eso es lo que estamos comprando, más valor por el mismo precio. Porque si nos vamos a buscar la máxima calidad, siempre va a haber un coche premium alemán puesto ahí arriba. Pero si precisamente de lo que se trata es de favorecer y de proteger a la industria premium alemana, pues Europa podría haber hecho las cosas mucho mejor. Y, por ejemplo, todas esas joint ventures que llegan funcionando desde hace décadas en China, donde allá se obligó a los europeos a tener un socio chino, tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo en Europa. ¿Queréis entrar en nuestro mercado? ¿Queréis nuestras fábricas? Joint venture, 50-50, y nos plantamos en esta factoría a hacer los vehículos conjuntamente. ¿Qué estamos haciendo en Europa en lugar de eso? Les estamos cediendo nuestra capacidad de producción para que se metan a hacer sus coches. Les estamos cediendo terrenos en Zaragoza para que planten su fábrica de baterías y se traen a los operarios chinos para levantar su fábrica de baterías, porque lo hacen más rápido y no quieren compartir su know-how con nosotros. Estamos cometiendo un error histórico por todos los lugares y por todas las partes. Y ojo, que toda esta política de abaratamiento de las piezas radical para luego vendernos a nosotros a precio de oro, tanto dentro del coche como en la postventa, descanse en paz, señor Super López de Arroyo Ortúa, que ha fallecido recientemente,
la hemos inventado nosotros, los europeos, y ahora nuestro alumno nos ha adelantado. Eso sería objeto de otro vídeo. Pero precisamente objeto de otro vídeo va a ser también, y con esto cierro ya, el tema del M1E. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la nueva categoría de automóviles que va a salir al mercado próximamente y que en Europa va a permitir que coches que estén por debajo de los 15.000 euros aproximadamente, siempre eléctricos, tengan una categoría especial desde un punto de vista fiscal y de normativa de seguridad. Es lo que está pidiendo principalmente Francia e Italia, que seamos capaces de hacer coches económicos, coches baratos, para poder competir y poder llenar Europa de estos vehículos como toda la vida hubo en Europa. Yo vengo hace unos días de un workshop al que he sido invitado, súper exclusivo y súper chulo, para conocer en primera mano el Citroën 2 caballos. Ya lo he podido ver, ya lo he podido grabar y ya lo he podido tocar. Lo que pasa es que el prototipo, lo que pasa es que hasta el Salón de París en octubre no podremos enseñártelo, pero este es el coche que viene principalmente en Europa. Y con esto cerramos el círculo, porque parece que Europa para lo que se va a quedar en los próximos años es, por un lado, para hacer vehículos low cost que no requieren tantísima tecnología ni conectividad, donde tenemos desventaja, vehículos en los que todavía podemos ser competitivos y, por otro lado, los vehículos premium y de alta categoría para vender por el mundo, desde luego no en China, donde los chinos ya no perciben que llevar una marca europea premium, que la siguen valorando por encima de las chinas, eso lo tienes que tener claro. Para un chino llevar un BMW, un Mercedes, un Porsche es superior a llevar cualquier marca china. El problema del chino es que no le gusta que le engañen, y si de repente tiene en su país productos con unas prestaciones similares o incluso superiores, con unos precios 20, 30, 40, 50.000 euros inferiores a lo que te están ofreciendo los europeos, la inmensa mayoría de los chinos van a preferir quedarse con el producto chino, que además ayuda a su país y ya tienen conciencia de eso. Y ese es el problema principal. Así que parece que Europa se va a quedar y se está quedando como una región de extremos. Por un lado, hacia el ultra low cost, hacia lo sencillo. Por otro lado, hacia lo premium, hacia eso que tiene un 10 o un 15% de más calidad o superioridad, en el que el extra de precio que tienes que pagar para llegar a ese sumum, pues muchas veces se multiplica por 2 o por 3 respecto al porcentaje de ganancia de calidad que tienes en el producto. En muchas ocasiones de prestaciones o de conectividad ya directamente no existe. ¿Cuántas personas estarán dispuestos a pagar ese plus por llevar un emblema, un escudito en el coche? Bueno, pues lo iremos viendo con el tiempo. Dependerá probablemente de cada país, de cada región y de cada sociedad. Pero esta es la situación en la que vivimos. Y mientras tanto, los grandes gigantes y los grandes monstruos de la automoción, que vivían en un mundo irreal, con unos salarios irreales y con unas condiciones sociales irreales, precisamente por la entrada de China en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, pues ahora se están dando de bruces porque la economía global ya no funciona así. Y mientras tanto, en Europa, como he intentado demostrarte con el contenido de este vídeo, no sabe autoprotegerse, no sabe parapetarse con todo lo que nos viene. Veremos qué es lo que ocurre, pero hay una reacción contra China en Europa que veremos dónde termina, teniendo en cuenta que en España algunos, ya pensando en su jubilación, han decidido que nos abracemos fuertemente a ellos. Me refiero a los políticos, por cierto. Y por cierto, que sepas que así como en China o en Estados Unidos de América, el Elon Musk de turno puede aparecer un día con su varita y decir 20.000 personas a la PIB, calle, en Europa no es así. Hay una parte muy importante del Consejo de Administración de Volkswagen que pertenece a los sindicatos. Hay una parte muy importante del Consejo de Administración que es público. Así que esto no va a ser que llegue el señor Blume y diga vamos a echar a una octava parte de la plantilla, a 100.000 personas, esto se acabó. No, esto va a ser peleado, esto va a ser disputado, esto no va a terminar así y tendrá que haber concesiones porque evidentemente los sindicatos alemanes, que tienen muchísimo peso en el país en general y en la Volkswagen en particular, es una empresa de Estado, se van a revolver fuertemente. Algo, por cierto, que los fabricantes chinos no tienen que pelear. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y esta es la cruda realidad. El que piense que soy un agorero o que solamente traigo noticias pesimistas, bueno, es que es así, esta es la realidad y cuanto antes seamos conscientes de ella, antes podremos tomar medidas correctoras, si es que tiene sentido ya. Hasta el siguiente vídeo, familia, adiós.